Un micrófono Godoy, esfera, tanto la parte cóncava como la parte convexa, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, para hacer una fabricación de piezas mecánicas, se necesita, se necesita normalizar. Y las normas internacionales en la fabricación de estas piezas mecánicas ha hecho algunas recomendaciones. Las normas internacionales para la fabricación de piezas mecánicas son las DIN-ISA, el dimensionamiento internacional normalizado que es europeo, y ISA, que es estandarización americana, ¿no? Instituto de Estandarización Americana. Entonces, vamos a comenzar con esto. Primero vamos a hacer un poquito de teoría aquí, vamos a escribir, y después les voy a mostrar los calibres para la fabricación de piezas mecánicas. Pero primero quiero mencionarles lo que ustedes deben tener siempre presente, deben tener en cuenta. Fabricar piezas mecánicas, podemos escribir, fabricar piezas mecánicas requiere alta precisión. Para determinar ajustes, aprieto y holgura. Y holgura, considerando con mucho cuidado. Por eso es que estoy escribiendo. Ingeniero, ¿qué dice después de precisión, disculpe? Fabricar piezas mecánicas requiere alta precisión para determinar ajustes, aprieto y holgura, considerando con mucha precisión, con mucho cuidado, considerando con mucho cuidado las décimas, las décimas, centésimas, centésimas y milésimas de milímetros. De milímetros. Tomando en cuenta
Los límites de fabricación. Tomando en cuenta los límites de fabricación, que permitirá determinar permitirá determinar con precisión los objetivos de la fabricación. Con precisión los objetivos de la fabricación. Entonces, para este objetivo nosotros, de acuerdo, esto es importante lo que les estoy diciendo aquí, porque yo se lo estoy mandando en una diapositiva, pero también se lo estoy escribiendo, porque es importante que ustedes tomen en cuenta que en la normalización de las piezas mecánicas, toman en cuenta, muy en cuenta toman la tolerancia a ese errorcito de fabricación. Esa tolerancia se llama error de fabricación. O sea, que le permiten fabricar, pero esos errores son de décima, centésima y milésima de milímetro. O sea que si ustedes se equivocan una décima, ya está mal el ejercicio. No es, me equivoqué una décima y por eso me puso mal. Claro, si son tolerancias de décima, centésima y milésima y milímetro, usted se equivoca y ya está mal ya. Por eso es que estoy escribiendo esto, por eso me estoy dando el tiempito de escribirle, a recomendarle que de aquí para adelante, cuando estemos determinando el dimensionamiento de una pieza, no podemos errarle nosotros una décima, porque si no ya la fregó la pieza ya. Y eso es lo que recomiendan las normas internacionales. Nosotros no vamos a ir, posiblemente ninguno de ustedes irá a ir a una fábrica, ¿no? Pero tiene que saber como ingeniero qué sucede cuando se fabrica una pieza mecánica, ¿no? Como ingeniero tiene que saber. Y le digo porque yo estudié en un país industrializado, ¿no? Estudié en el Brasil. Entonces, le dan mucha importancia a la parte técnica. Uno tiene que saber, el ingeniero tiene que tener conciencia de lo que, por lo menos saber, aunque no vaya a ir a trabajar a un lugar como este. ¿Por qué no se necesita saber, no? Es que lo que necesita es ser político, ¿no? Bueno, entonces nosotros para poder aplicar esto vamos a agarrar y vamos a mirar los calibres fijos. Vamos a comenzar a estudiar las normalizaciones y dimensionamiento en los calibres fijos. Eso también quiero indicarle muy bien porque depende del uso del calibre que él da el error de fabricación para que usted tenga la pieza adecuada, porque en las máquinas necesitan una serie de piezas, un montón, y podemos decirle en nuestro Shiria castellano, existe un montón de piezas mecánicas que conforman la máquina, pues que son varias piezas las que forman la máquina. Y para que cuando se frega una de ellas para cambiarla, es necesario que tenga el mismo dimensionamiento, exactamente igual, para que pueda servir en el funcionamiento de la máquina. Y es por eso que la norma aparece, dice, señores, para fabricar piezas mecánicas tengan mucho cuidado en el dimensionamiento. Y para fabricarla a ella le dan los calibres fijos, que son calibres súper exactos en sus medidas. Porque ellos van a medir las diferencias de décimas, centésimas y milésimas de milímetro.
en los calibres fijos, usado para fabricación en serie. Apaguen ese micrófono porque no lo elimine yo. Entonces, estas recomendaciones son importantes para poder utilizar, para poder comenzar a ver los calibres fijos y cómo dimensionan. ¿Cuál es la forma de dimensionamiento? Existen dos tipos de calibre fijo. Esos dos tipos de calibre fijo son uno para agujeros y el otro calibre es para eje. Entonces, cuando usted está haciendo un análisis, por ejemplo, tiene un eje y quiere controlar la fabricación de ese eje, entonces lo controla con un calibre que parece una llavetita de boca. No, se lo voy a mostrar directamente. Se lo voy a mostrar directamente. Este es el calibre para agujeros. Entonces, un lado pasa y el otro lado no pasa. Aquí le dice, mire, el lado que pasa y el lado que no pasa. Ahí mismo le dice. Y el calibre para eje es este, el que estaba queriendo diseñar, pero no se puede en esta pizarrina. Entonces, en la pizarra grande se puede esquematizar, ¿no? Por lo menos, pero aquí en la pizarrita que tengo en la mano no puedo esquematizarlo. Este calibre tiene un diámetro máximo y un diámetro mínimo. Este también tiene un diámetro mínimo y un diámetro máximo. Y esto es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Qué pasaría si nosotros utilizáramos el diámetro para agujero? ¿Qué pasaría si utilizáramos el diámetro para eje? Ese va a ser el estudio de esta clase. Entonces nosotros tenemos en ambos calibres que el diámetro máximo menos el diámetro mínimo de cada calibre es igual a la tolerancia. Entonces, esto es importante para ambos calibres, ¿no? Para ambos calibres. Es importante porque fíjate que el calibre para agujero, esto aquí le está indicando un agujero arriba, le dice que el diámetro mínimo debe pasar, le dice, mire, y pasa, fíjense aquí en la figura. Después escriben, porque esto se lo voy a dejar como fotocopia, se lo voy a mandar en foto. Entonces, el diámetro mínimo pasa en el calibre para agujero, pero el diámetro máximo no pasa. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Entonces, y la diferencia entre el diámetro mínimo y el diámetro máximo es la tolerancia que va a tener la pieza. Porque en una le dice que debe pasar, en la otra le dice que no debe pasar. Eso lo vamos a estudiar en este momento. Igual en el calibre de eje. Este es un eje.
tiene las mismas dimensiones, fíjense. Pero aquí ha pasado, en el diámetro máximo pasó, y en el diámetro mínimo no pasó. Entonces, ¿qué pasaría si pasa en el diámetro mínimo? El eje es muy angosto, muy delgado, disculpen, muy delgado. Si pasara aquí en el diámetro mínimo, en el no pasa, si pasara, entonces este eje muy delgado está fuera de norma. Lo mismo pasaría aquí. ¿Qué pasaría que en el diámetro mínimo no pasa? Que debería pasar. Y en el diámetro máximo que no debería pasar, pasa, por así decir. Pasa. En este diámetro máximo no debería pasar. Y el diámetro mínimo debería pasar. Pero ¿qué pasa si en el diámetro máximo que no debería pasar pasa? El agujero es muy ancho. Y este de aquí, ¿qué pasa? En el diámetro mínimo, si no pasara, quiere decir que el agujero es muy pequeño. Ese es el estudio que vamos a hacer ahorita. Casualmente ese es el estudio de describirlo, el calibrador. Hay cerca de 100 alumnos escuchando la clase, pero no entienden, no entienden. Escuché hasta hablar burrera en el mismo grupo, pero la burrera se la crean ustedes, porque yo por lo menos soy un profesional egresado en el Brasil, ¿no? Con mucho nivel. Se la crean ustedes. Le he dicho que después de 5 minutos, por eso yo abro antes, 4 minutos antes abro. Y espero 5 minutos más, son 9 minutos para ingresar a todos los alumnos. Con 5 minutos puedo ingresar a 150 alumnos yo, pero no le da la gana. Hay 13 alumnos esperando. Pero yo no voy a ingresar ya. Se enojen, hablen lo que quieran, digan lo que quieran. Entonces vamos a estudiar este calibrador, lo vamos a describir uno por uno. ¿Qué sucedería si trabajáramos en un control de 3 piezas que les voy a dar? Un control de calidad. Control de fabricación, un calibre para eje. Entonces aquí lo voy a esquematizar, aunque me salga medio mal, pero es necesario que ustedes esquematicen cuando se les pregunte esto. No importa que lo hagan feo como lo voy a hacer yo. Esquematicen el calibre para eje. Entonces, el calibre para eje, el diámetro máximo, que es este de aquí, pasa, pasa. Y el diámetro mínimo, que es este de aquí, no pasa. Entonces, si yo tengo un esquema de 3 piezas fabricadas en un control estadístico,
El campo de tolerancia este. Dimensión hacia arriba. Y aquí hacia la derecha, en el eje de las abscisas, en el eje de las X, número de piezas. Ese es el calibrador. Entonces, tengo la primera pieza, la segunda pieza y la tercera pieza, que de acuerdo a las recomendaciones, este es el campo de tolerancia, luego límite superior y límite inferior. Este es el campo de tolerancia. Entonces yo quiero estudiar lo del instrumento. La primera pieza la voy a poner arriba del campo de tolerancia, la segunda la voy a poner dentro del campo de tolerancia y la tercera la voy a poner fuera del campo de tolerancia. Y la vamos a analizar cada uno. Control de fabricación de ejes. Entonces quiere decir que esos son tres ejes. Quiere decir que esos son tres ejes. Entonces, ¿qué pasaría con el eje 1? Aquí lo vamos a escribir. ¿Qué pasaría con el eje 1? Pero miren bien lo que van a hacer. Porque eso es lo que voy a pedir yo si pido, por ejemplo, un control de eje con el calibre para eje. Usted tiene que hacer exactamente lo que estoy haciendo yo. Tienen que mencionar, en primer lugar, el diámetro máximo, que es este de aquí, para la pieza 1, ¿no? Eje número 1, eje número 1. Estos son piezas, en este momento van a ser eje, ¿no? Y las piezas estas son ejes. Entonces el eje 1 sería este de aquí, sería este de aquí. Usted tiene que decir qué pasó con el calibre primero. El diámetro primero, tiene que decir cómo fue, qué pasó con el calibre. Porque es la única forma de aprender de los calibres. El diámetro máximo. Fíjense, debería pasar y no pasó. Entonces ya habló del calibre. Ahora hable de la pieza. Pieza muy gruesa. Habló del calibre. Va a hablar de la pieza. Pero pongámosle eje, ¿no? Porque es el que estamos analizando.
y hablamos de la norma. Ya hablamos del calibre, hablamos de la pieza, es muy grueso, y tres, hablamos de la norma, fuera de norma. Entonces ya usted comienza a entenderlo al calibrador. Cuando usted mete el calibrador a un eje cualquiera, cuando mete el calibrador a un eje, debe pasar el eje. Pero aquí no pasó. Aquí no pasó. Quiere decir que este eje es muy grueso, y está fuera de norma. Este es el punto. Este es el número uno. Este es el número dos. Número uno, disculpen. El eje número dos, que es el que está dentro del campo de tolerancia. Hablando del calibre, del campo de tolerancia, de la pieza y del campo de tolerancia, decimos, puede escribir el diámetro máximo pasó y el diámetro mínimo no pasó, puede escribir eso. O también puede escribir cumple con los requerimientos del calibrador. Entonces ya habló del calibre, ya. Cumple con los requerimientos del calibre. Quiere decir que el máximo pasó y el mínimo no pasó. Entonces, eje en el campo de tolerancia. Eje en el campo de tolerancia. Ya está hablando del eje. Habló del calibre, habló del eje y de la norma, dentro de norma. En norma, ¿no? En norma. Entonces, cumplió con los requerimientos del calibre y habló de las tres. Cumplió el requerimiento del calibre, habló del calibre. Habló del eje que está dentro de la tolerancia, que está en el tamaño ideal, ¿no? De fabricación. Hay varias palabras para describir eso. Está en el tamaño ideal de fabricación, está dentro del campo de tolerancia y está en norma. Entonces habló también de las tres, del calibre, de la pieza y de la norma. Fíjese que está bajo del límite inferior. Quiere decir que este lado, que es más chico, que es el diámetro mínimo del calibrador, no debería pasar, pero pasó la pieza. Entonces, el eje es muy delgado, porque pasó. En el lugar que dice no pasó, que es el diámetro menor del calibrador, dice que no debe pasar y la pieza pasó, entonces es muy delgado, fuera de norma. Escríbanlo eso, ¿ya?
fuera de norma. Entonces, usted lo ha descrito, ya lo entiende el calibrador. Cuando usted va a entrar a controlar una fabricación en serie, entonces ya tranquilamente puede usted hacer los controles. Y van a ver cuántas piezas defectuosas hay, en cada cuántas piezas hay piezas defectuosas, ¿no? Para hacer los controles. Entonces usted va a decir, este está dentro de la norma, está dentro de la norma, no está dentro de la norma, está dentro de la norma, no está dentro de la norma, y sabe cómo controlarlo ya. Sabe cómo controlar cuando está fabricando un eje. Esta sería la descripción del calibrador de eje, que te lo he mostrado, ¿no? Este de aquí. Esta pieza es esta pieza. Aquí pasa en el máximo y no pasa en el mínimo. Fíjense cómo no pasó, pero aquí en el máximo pasa. Entonces ese calibrador, uno hace ese control cuando está haciendo las piezas, para ver cuál pieza sirve y cuál no sirve, ¿no? Porque uno quisiera fabricar todas las piezas del mismo tamaño, pero inclusive las máquinas no son tan perfectas para fabricar todas las piezas del mismo tamaño. Por eso que apareció pues el nombre de tolerancia. ¿Sabe qué es la tolerancia? Es un error de fabricación la tolerancia. La tolerancia es un error de fabricación, pero un error de fabricación tolerable, que las normas lo han normalizado, que las normas internacionales lo han normalizado. Ese error debe ser entre estos tamaños, dice. Entonces le da la recomendación. Entonces, con ese errorcito, la pieza sirve. O sea, la tolerancia de fabricación que debe tener la pieza. Porque siempre la pieza va a tener un diámetro máximo y un diámetro mínimo. Un diámetro mínimo, ¿no? Entonces, aquí hemos hecho nosotros control de fabricación de ejes. Aquí vamos a hacer control de fabricación de agujeros. Control de fabricación de agujeros. Entonces ustedes saben que su calibre para el control de fabricación de agujeros siempre tienen que hacerlo cuando se le haga la pregunta. Tienen que esquematizarlo por más que quede feo, porque yo no lo voy a hacer tan bien, pero voy a tratar de esquematizarlo. Salió medio torcido, ¿no? Bueno, esto tiene un diámetro máximo y un diámetro mínimo. Y lo puedo representar también para que... Y un diámetro máximo. Entonces, eso es para controlar los agujeros que uno va a fabricar. Por ejemplo, usted va a hacer un agujero en una pieza para que entre un perno, para hacer una roca o para hacer cualquier cosa, ¿no? Que es una máquina que necesite.
Entonces, el mínimo, cuando usted lo pone aquí, debe pasar. Debe pasar. Se lo he mostrado acá, mire. En el diámetro mínimo debe pasar, pero el diámetro máximo no pasa. ¿Qué pasa si pasa el diámetro máximo? El agujero muy grande, ¿no? ¿Y qué pasa si no pasa en este mínimo? Entonces lo llevamos al máximo y si no pasa es que el agujero es muy grande. Y eso es lo que vamos a analizar ahorita. Lo mismo que hemos analizado para este, vamos a analizarlo para este para que lo entendamos también. Entonces, ¿qué pasa? El diámetro mínimo no pasa y el diámetro máximo pasa. Disculpen, el diámetro mínimo pasa y el diámetro máximo no pasa. Disculpen. Entonces, en base a eso, si ustedes tienen la misma gráfica de la anterior, o otra gráfica, ¿no? Para que ustedes puedan entenderlo. Aquí saben qué es la dimensión. Para arriba y agujero aquí, a la derecha. Entonces, en la pieza que usted hizo el agujero, en esta pieza 1, hizo un agujero aquí. Pieza 2 hizo un agujero aquí. Y en la pieza 3 hizo un agujero aquí. Y lo voy a describir. Y eso lo voy a describir. Es necesario tener estos pequeños conceptitos, porque son pequeños conceptitos que usted debe tener como ingeniero, ¿no? Es necesario tenerlo, porque ya usted sabe cómo fabrican las piezas, cómo se hace la fabricación de piezas y cómo se controlan las tolerancias. Entonces, ¿cómo se usan esos calibradores, especialmente en los ejes agujeros, ¿no? Que las normas internacionales fueron para eje agujero. Entonces, tenemos el agujero 1, este de aquí. Fíjese que el diámetro mínimo, que es el que debería pasar, no pasó. Quiere decir que agujero muy angosto, ¿no? Y hablo del calibrador, habla del agujero. Muy angosto.
muy angosto. Ahora hable de la norma. Fuera de norma, ¿no? Entonces aquí no hay para qué hacer mucho bla bla. Directamente dice qué sucedió con el calibrador, cómo es la pieza y si está en norma o no está en norma. Porque cuando yo tomo este tipo de examen me describen un montón de teoría y no dicen nada. Yo lo que quiero es que sean claros así. Esto sucedió con el calibrador, esto es la pieza, o así quedó el agujero, en este caso, y está fuera de norma. El primero. Agujero número 2. Cumple con los requerimientos del calibre. Bastante con eso. Habla del calibre. Hable de la pieza. Dentro del campo de tolerancia, agujero. Y hable de la norma, en norma. El 3 está encima, fíjense. El 3 está encima, fíjense. Está aquí encima. ¿Cómo lo describirían? Dítemelo, por favor. El diámetro máximo del calibre, el cual no debería pasar, pasa. Pasa. Perfecto. Dítemelo, a ver. Vamos a escribir lo que usted dice. El El diámetro, diámetro diámetro máximo máximo del del calibre. calibre no debería pasar, pero pasa. Perfecto. Entonces, hable de la pieza, del agujero. ¿Cómo es el agujero? El agujero es muy ancho. Pero muy grueso. No, no es grueso, no hay agujero grueso, agujero ancho hay. ¿Y está en norma o no? No, fuera de norma. Entonces habló de las tres cosas, de las normas, de la pieza y del calibre. Eso es lo que usted debe tener presente. No necesariamente usted lo va a escribir aquí así toda la vida, ¿no? Ya que lo conoce, ya usted puede describirlo con palabras más adecuadas, pero siempre trate de escribir lo que sucedió con el calibre, lo que es la pieza y si está o no está en norma, porque eso es lo que se pide, ¿no? Cuando uno va a utilizar un calibre fijo.
Entonces escriben lo que le había indicado antes, pero es necesario conocerlo, para que cuando se equivoquen ustedes no digan, me equivoqué con una cominga, ya lo fregó, pues esa cominga la fregó la pieza. Entonces ustedes dicen, escriban para que yo voy a ir escribiendo, de repente no lo entienden. La tolerancia en el dimensionamiento la tolerancia en el dimensionamiento se le llama error de fabricación. Tolerable. Entonces quiere decir que las normas internacionales le permiten un error, pero ese error está tolerable y está dimensionado en la fabricación de una pieza mecánica para, especialmente por la intercambiabilidad, ¿no? Porque usted compra un motor y va cambiando piezas que se van fregando, entonces tienen que comprar las piezas que le sirvan, que puedan usarse en esa máquina que usted está utilizando, que pueda ser reemplazable. Entonces hay un error de fabricación, porque yo he encontrado foco que no entra en la rosca, o sea que este es un error de fabricación, pues la rosca del foco no ha entrado allá al soquete. Una vez me tocó eso, hace muchos años, que encontré un foco que no entraba. Y yo no hallé mucho la explicación, sino la definición esta que decía que un poquingo que usted le erre, ya no entra, pues, ya no entra, ya no cumple con los requerimientos de sustitución de piezas. Un poquito nomás. Pónganle aquí porque es imposible. Todas las piezas del mismo tamaño. Por eso es que apareció este error tolerable, la tolerancia de fabricación. El error tolerable es de décima, centésima, lo que vamos a estudiar nosotros, ¿no? Centésima con S aquí. Y milésima de milímetro. De milímetro. Por lo tanto, no se permiten otros errores, ¿no?
Entonces, nada de que me equivoqué en una comita, que ya la fregó la pieza, pues. Entonces, por eso es que yo no permito error. Una décima que ustedes se equivoquen, ya la fregaron la pieza. Si ella está dimensionada con décima, centésima y milésima. Peor si está en milésima, usted se equivoca en una décima, ya la superfregó la pieza. Entonces, dependiendo del tipo de pieza fabricada, DIN ISA, que son las recomendaciones de la ley de dimensionamiento internacional normalizado y el Instituto Estandarizado Americano, son los que dan la norma para la construcción de piezas mecánicas, para eje agujero, para eje agujero. Hacen las recomendaciones dependiendo y esto es lo más importante, no se entiende ahí dependiendo. Dependiendo del uso que tendrá la pieza. Dependiendo del uso que tendrá la pieza. Entonces voy a hacer un pequeño esquemita. Recomendación de agujero.
Para los agujeros, este es el valor A de la recomendación internacional. Le dice que tiene una diferencia inferior. Esto lo vamos a escribir. Tiene una diferencia superior. Le dice que tiene un diámetro mínimo a esa diferencia inferior, con mayúscula, y le dice que tiene un diámetro máximo a esa diferencia superior. Entonces él da unas recomendaciones para A, B, C, una serie de recomendaciones, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Recomienda para casi todas las letras del abecedario, hasta la Z. O sea que dependiendo del uso que va a tener la pieza, puede estar encima de lo que se llama la nominal, un valor recomendado, el valor ideal que debería tener la pieza, pero dependiendo del uso que va a tener, la hacen encima o abajo de la nominal. Este agujero está encima, este agujero está encima, este agujero está sobre la línea de la nominal y este agujero está abajo de la nominal. Entonces, dependiendo del uso que va a tener, le hace la recomendación, la norma esa, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, delegada X, Y, Z, ¿no? Muchas de lo del abecedario, letras del abecedario utiliza para las recomendaciones. Y dependiendo del uso que le hace la recomendación, eso es lo que vamos a estudiar en la otra clase. Ahora solamente vamos a quedar hasta aquí, pero en la otra clase vamos a completar con el agujero, el eje también, hacen la recomendación del eje, y de ahí voy a empezar de las recomendaciones del eje. Entonces, para dimensionar la pieza, de ahí es una diferencia inferior. DF, según la norma, que también la dan, una diferencia superior.
Y la nominal es el tamaño ideal que debería tener la pieza, pero dependiendo del uso, le hacen un poquito más grande, porque no es tan grande aquí como se ve, ¿no? Son décimas, centésimas y milímetros las diferencias inferiores y superiores. Décimas, centésimas y milésimas y milímetros son esas diferencias dependiendo del uso que va a tener la pieza. Entonces la nominal, y aquí hay una línea de referencia de donde está el tamaño para dimensionar, ¿no? Este es el tamaño ideal, ¿no? La nominal es el tamaño ideal, la otra es línea de referencia. Línea de referencia. Tamaño ideal, la diferencia inferior, la diferencia superior, y ahí sale el diámetro máximo. Considerando las recomendaciones de las normas, le dice, hágalo el tamaño de la nominal más DS. Y el diámetro mínimo del agujero es la nominal más DI. La nominal más DI es el diámetro mínimo. Y la nominal más DF es el diámetro máximo. Entonces, ya saben ustedes que la tolerancia puede salir de dos partes. DS menos DI es la tolerancia. O puede ser diámetro máximo medio diámetro mínimo. Igual a la tolerancia. Entonces ahí vamos a quedar por ahora. Y la próxima clase empiezo desde ahí para adelante. O sea que he hecho agujeros. En la próxima clase empiezo con ejes. Exactamente lo mismo que estoy haciendo en los agujeros, voy a hacer para los ejes. Lo mismo que he hecho en el agujero, voy a hacer para el eje. Y de ahí continúo cómo dimensionar, cómo se debe dimensionar, cómo se debe esquematizar para el dimensionamiento de una pieza mecánica, que es lo que han hecho ustedes en dibujo técnico, ¿no? Ahí ya van a utilizar su concepto de dibujo técnico, lo que han estudiado, ¿no? Los que no han estudiado dibujo técnico están fregados. Porque por más sencilla que es la materia, ahí es donde comienzan a confundirse. Bueno, pregunta. Ingeniero, una pregunta ahí Diga. sobre el escrito. Dice, dependiendo el tipo de pieza a fabricar, DIN-ISA, ¿cuál es el significado, ingeniero? Se me cortó el internet hace rato. A ver, La léalo otra vez. parte, la parte donde dice, dependiendo del tipo de pieza a fabricar, DIN-ISA, ¿cuál es el significado de eso? Abreviaciones. Dependiendo del tipo de pieza a fabricar, DIN ISA. Sí, Vuelvo a sí. repetirle. Estos son los dimensionamientos internacionales con que he comenzado a explicar la materia. El dimensionamiento internacional normalizado es DIN y el Instituto Estandarizado Americano es la otra recomendación ISA. Entonces, de acuerdo a esas recomendaciones, dependiendo del uso de la pieza que va a tener, ellos recomiendan y le dicen los agujeros deben tener este tamaño dependiendo del uso que va a tener, o deben tener este otro tamaño, o deben tener este otro tamaño, ellos la recomiendan. ¿Más preguntas? Ingeniero, gracias. Ahí dice, ingeniero, diámetro superior menos diámetro inferior igual T. ¿Qué es esa T? ¿Dónde? A lo último, ingeniero, abajo a la derecha. Diferencia inferior es diferencia inferior. Está escrito ahí. Diferencia superior y diferencia superior. El DF. La T es tolerancia, Abajo, compañero. ingeniero, abajo, abajo. Aquí.
Sí, ¿Qué ingeniero, ¿qué es diferencia? la T? ¿Ah? Esta es tolerancia, pues. Fíjense aquí en la gráfica, porque ustedes están escribiendo, por eso no entienden. Esta es la diferencia superior desde la nominal, ¿no? Esta es la nominal. Eso es lo que les recomiendan las normas internacionales. Desde la nominal hay una diferencia superior y hay una diferencia inferior, dándole un error tolerable de fabricación, que es DF menos DI es igual a la tolerancia. DF menos DI es igual a la tolerancia de fabricación. Es lo mismo que decir diámetro máximo menos diámetro mínimo es la tolerancia también. Porque el diámetro máximo ya lo está contemplando ADF, ¿no? Y el diámetro mínimo ya está contemplando la ADI y a la nominal. Entonces el diámetro máximo menos el diámetro mínimo le va a dar ese pequeño error tolerable de fabricación. Y el DS menos DI le da también ese pequeño error, fíjense. Y eso tienen que manejarlo bien. Bien que hagan la pregunta, porque tienen que manejarlo bien ese criterio. Porque de ahí para adelante vamos a hacer dimensionamiento de piezas mecánicas y todo eso tienen que manejarlo a la perfección. ¿Lo entendió? Ingeniero, Diga. Bien. Entonces quedamos así para la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. hasta luego, ingeniero. Un fin de semana.